Listo. Buenos días a todos. Voy a hacerles la exposición de la actividad 3.4, análisis del conjunto de los objetivos para el tema fracciones equivalentes positivas. Soy el grupo 4 conformado por Sonia Sarmiento, Alexander Chávez y quien les habla Snyder Benavides y nuestra tutora Mónica Bernal. Voy a tener en cuenta el siguiente orden. Entonces, la caracterización del primer objetivo, la contribución del conjunto de los objetivos a las expectativas de nivel superior, la coherencia del conjunto de los objetivos con el análisis de contenido, la adaptación del conjunto de los objetivos al contexto y la revisión final de expectativas de aprendizaje. Vale, en cuanto a la caracterización del primer objetivo, entonces les recuerdo el objetivo, reconocer las relaciones entre las representaciones de la fracción para establecer la equivalencia de las mismas. Este lo vamos a abordar a partir de, perdón, de la tarea el juego de Valentina, que consiste en un juego de fichas en donde se representan fracciones en diferentes tipos, y pues la idea es organizarlas en grupos a partir pues de que cada grupo represente la misma cantidad. Mm, Listo. En cuanto al grafo para el objetivo, para este objetivo, entonces en un primer momento tenemos la identificación de la representación y el tipo de fracciones en la situación. Luego, el reconocimiento de que la situación se puede abordar con fracciones equivalentes. Básicamente es usar la equivalencia de fracciones para resolver la tarea. Después tenemos una secuencia de decisión en donde el estudiante va a decidir qué tipo de representación numérica va a asociarle a cada ficha. Entonces puede ser, por un lado, la fracción misma o por el otro lado, el decimal o el cociente. Entonces, si se va por el camino de usar la representación en forma fraccionaria, también va a tener en cuenta una secuencia de decisión en la cual pues, va a decidir qué proceso va a utilizar para establecer la equivalencia. Entonces aquí tenemos la simplificación, la amplificación o el producto cruzado o el producto de extremos y medios para establecer dicha equivalencia. Eso sí se va por el camino de tener en cuenta la fracción como tal. Si se va por el camino de utilizar la expresión o la representación decimal, entonces ya se va por el camino de la secuencia de S23 y pues la idea es que también va a establecer la equivalencia, pero esta vez comparando los decimales o los cocientes. Estos dos caminos van a converger y de tal manera que van a llegar a la secuencia S10, en donde le van a dar sentido a la equivalencia, es decir, van a identificar que dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad y van a tener la capacidad de discriminar las fracciones para así pasar por la última secuencia, que es pues agrupar las fracciones para resolver la tarea. Listo. Esto en cuanto al grafo del objetivo atendiendo a la tarea anterior. Ahora, en cuanto a la contribución del conjunto de los objetivos a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, entonces vamos a basarnos en la siguiente tabla. Aquí presentamos la contribución del objetivo 1 y a partir del conteo de los chulitos, perdón, a partir del conteo de los chulitos, tenemos en cuenta que los procesos de formulación y empleo pues prevalecen. Esto pues teniendo en cuenta que pretendemos que el estudiante pues logre identificar las fracciones que se representan y pues que establezca la equivalencia a partir de diferentes procesos. Y en cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales también que se enfatiza pues son la representación y el diseño y planteamiento de estrategias. En cuanto a la contribución del objetivo 2, entonces, aquí ya vamos a tener en cuenta que como son situaciones asociadas pues, a problemas que involucran fracciones equivalentes, vamos a enfatizar o vamos a involucrar absolutamente todos los procesos matemáticos, el de formular pues, cuando se crean representaciones, cuando se decodifica, cuando se identifican las variables, el de empleo cuando se establecen relaciones en los datos, cuando se utilizan distintas representaciones, cuando se utiliza la comprensión del contexto, los algoritmos y la interpretación y la evaluación cuando se explica, cuando se argumenta, cuando se reflexiona, pues a partir de esos resultados para resolver la tarea. Y los procesos, las capacidades matemáticas fundamentales que están inmersas, pues van a ser la matematización, representación y utilización de operaciones. En los dos objetivos, evidenciamos que la utilización de operaciones, pues no, digamos que no prevalece, sencillamente pues porque no es necesario el uso de alguna herramienta para dar solución a la tarea o a las tareas. Listo. En cuanto a la coherencia del conjunto de los objetivos con el análisis de contenido, entonces tenemos que
En un primer momento, uy, ahí se corrió esto. En cuanto a los conceptos y procedimientos, observamos que los conceptos y procedimientos relacionados con los objetivos, entonces están los elementos de la fracción, las representaciones, las interpretaciones y los tipos de fracciones en cuanto a los conceptos. Y los procesos, entonces tenemos simplificación, amplificación, producto cruzado, conversión de fracciones a decimales, comparación y suma de fracciones. Notamos que haciendo la comparación con la estructura conceptual, pues están muy acordes y pues porque precisamente esos fueron los que tuvimos en cuenta en la anterior actividad, en la de la estructura conceptual. Y en cuanto a los contextos fenomenológicos, tenemos el contexto menores, mayores e iguales a la unidad. Esos contextos fenomenológicos los tenemos en cuenta en el primer objetivo, absolutamente todos, y en el segundo objetivo tenemos en cuenta o enfatizamos en el uso de las fracciones menores a la unidad. En cuanto a los sistemas de representación, entonces, como lo hemos venido trabajando y como se ha venido también evidenciando en el transcurso de las exposiciones, tenemos evidente el numérico, el geométrico, el gráfico y el pictórico. Los que no se tienen en cuenta son el manipulativo, sencillamente pues porque dificulta mucho la representación de fracciones impropias y pues de fracciones propias que tengan numeradores y numeradores grandes. Por ejemplo, la fracción 28/48. Y el sistema de representación simbólico tampoco prevalece, pues porque nuestro propósito está en trabajar con valores numéricos y no con el uso del álgebra como tal. En cuanto a los estándares que tuvimos en cuenta, entonces está el de interpreto las fracciones en diferentes contextos, utilizo números racionales en sus distintas expresiones para resolver problemas y justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad. El primer objetivo está asociado con el estándar 2 y 3, en lo que respecta pues, al uso de racionales en sus distintas expresiones y representaciones, pues en este caso para establecer la equivalencia. Y el segundo objetivo, establecemos relación con el estándar 1, en lo que concierne pues, al significado de la fracción desde sus diferentes interpretaciones, y pues con los estándares 2 y 3, en lo correspondiente al uso de la equivalencia para resolver problemas, para establecer situaciones de proporcionalidad, para darle sentido a las fracciones, al uso de las fracciones y para promover pues, la competencia argumentativa. En cuanto a la adaptación del conjunto de los objetivos al contexto, entonces tenemos en cuenta pues que el tema es para estudiantes de grado séptimo, que en el PI los documentos orientadores también van a ser los estándares y los DBA, documentos nacionales que también nos tuvimos en cuenta. En cuanto a la organización del currículo, tenemos también presente que desde el currículo se evidencia el contenido y la caracterización de los números racionales, entonces ahí está incluida las fracciones. Se tienen en cuenta también los conocimientos que se requieren para abordar la equivalencia y pues la heterogeneidad de los estudiantes en cuanto a lo académico, lo convivencial y las características mismas de cada uno, pues no van a tener tanta relevancia pues por la complejidad del tema como tal. Listo. Finalmente, en cuanto a la revisión de las expectativas de aprendizaje, hicimos una modificación en el objetivo, pues porque notamos que de cierta manera estábamos indicando al estudiante cómo establecer la equivalencia de las fracciones y además, pues porque los procedimientos matemáticos pues se podían realizar o estaban inmersos en la representación numérica de la fracción. Y otro cambio que tuvimos en cuenta, otra modificación, fue incluir capacidades asociadas a la decisión de los estudiantes, pues porque sabemos que son claves para determinar los diferentes caminos de aprendizaje y pues no las habíamos tenido en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias, Snyder.